Les damos la bienvenida a esta actividad del Centro de Investigación y Comunicación y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos estudiantes de Periodismo 2023 y conduciremos esta actividad con la docente Celeste González de Bustamante, docente de la Universidad de Texas en Austin, y con Janine Reilly, docente e investigadora de la Universidad de Arizona. Con autorización de las personas invitadas, esta actividad está siendo grabada para eventualmente ser compartida en plataformas estudiantiles. La doctora Celeste González de Bustamante es decana Sociedad de Diversidad, Equidad e Inclusión en Moody College of Communication y ocupa la cátedra Mary Gibbs Young Centennial en la Escuela de Periodismo y Medios de la Universidad de Texas en Austin. Su investigación se enfoca en temas históricos y contemporáneos relacionados con los medios de la frontera entre Estados Unidos y México y otras partes de América Latina. También está realizando investigación sobre comunidades y los medios estadounidenses filipinos en el siglo XX. La doctora Janine Reilly se desempeña como directora de iniciativas globales para el Centro de Periodismo Fronterizo y Global de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Arizona. La investigación de la profesora Reilly se centra en la influencia de los procesos globales en los sistemas de medios de comunicación, la política de comunicación de gobiernos, las relaciones entre la prensa y el pueblo y las instituciones democráticas. En 2021, González y Reilly investigaron y publicaron en conjunto el libro Sobreviviendo a México, Resistencia y Resiliencia entre los periodistas del siglo XXI, publicado en 2021 por la editorial de la Universidad de Texas. El libro ha recibido 3 prestigiosos premios internacionales. Ahora pasaremos con la ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, por invitarnos a dar una charla con ustedes y platicar y dialogar sobre un tema bastante fuerte, pero muy importante. Y antes de empezar con la plática, quería agradecer al profesor Ignacio Siles por la invitación, por el SICOM y la Universidad de Costa Rica, y también gracias a ustedes por estar aquí con nosotras. Yo creo que nos gustaría que esto sería más como un diálogo, entonces no quiero platicar tanto, quiero conversar con ustedes, pero creo que también es importante darles como un contexto de cómo salió el libro, cómo empezamos a trabajar en esto y cuál es la situación ahora, hoy en día en México, y platicaremos un poco sobre por qué estamos aquí en Costa Rica también. El libro se llama Surviving Mexico, Resistance and Resilience Among Journalists in the 21st Century, Resistencia y Resiliencia entre periodistas en el siglo XXI, y se publicó en 2021. Como pueden ver, en los últimos 20 años, la situación, aún más de los últimos 20 años, la situación en México en términos de agresiones hacia periodistas no es algo nuevo, es un tema histórico, es un fenómeno histórico. Pueden ver que desde 1984 hasta 2022 asesinaron a más de 262 periodistas. Y queremos subrayar que estamos hablando de personas, de gente que se dedicaba a informar a sus comunidades. Estas son las personas que asesinaron solamente en este año, desde el inicio del año hasta mayo. Y el año pasado fue el año más peligroso, más difícil para periodistas en México. En 2021 mataron a más de 15 periodistas. Y pueden ver que asesinaron periodistas en varios estados del país, pero también se nota que estados difíciles son Veracruz, Tamaulipas, Baja California, y vamos a hablar un poco más sobre la cuestión geográfica, por qué están matando periodistas en diferentes partes del país. Pueden ver aquí en esta gráfica
que México es uno de los países con menos libertad de prensa. Esta es una gráfica de Reporteros Sin Fronteras. Y también pongo la otra gráfica con Costa Rica para darles un contexto de dónde está Costa Rica. En el año pasado, Costa Rica estuvo en el octavo lugar en términos de libertad de expresión y libertad de prensa, y eso es parte de por qué estamos aquí, porque aquí en Centroamérica Costa Rica ha sido un país sobresaliente en términos de libertad de expresión, y como ustedes ya saben, pero cayó el año pasado a ser hasta el 23, el año pasado estuvo en el 23, en el lugar 23, ¿no? ¿Cómo se dice? 23rd place, ¿no? Ahora, son muy distintos, ¿no? México y Costa Rica, claro, pero creo que por la diferencia sería interesante en algún día comparar los dos países. Pero también a la misma vez hay unas cosas semejantes entre los dos países. México y Costa Rica funcionan como lugares de refugio para personas, incluyendo a periodistas que están en riesgo. Y también los dos países son países donde reciben migrantes de la región, y últimamente los dos países son países en donde la libertad de expresión está en riesgo. Y pueden ver, aquí esta es una gráfica de el Comité de Periodistas para Protección de Periodistas. Pueden ver en esta gráfica que periodistas de Nicaragua están yéndose hacia Costa Rica, también periodistas de Guatemala y El Salvador. A lo mejor ustedes ya saben un poco de este fenómeno. Nuestro estudio que estamos lanzando en pocos días en Costa Rica, tenemos la propuesta de evaluar condiciones en el ambiente periodístico y analizar las percepciones de las y los periodistas acerca de la labor periodística. Queremos entrevistar a periodistas, cerca de 300 periodistas en San José y en las regiones. Y este es parte de un estudio, Worlds of Journalism, que es un estudio global que incluye más de 80 países. Y es la tercera ronda para este gran estudio, y esta es la primera vez que vamos a incluir a Costa Rica a un tiempo bastante importante. Esperemos también incluir periodistas de Nicaragua, El Salvador y tal vez otros países que están practicando periodismo aquí en Costa Rica. Como saben, nada más la situación en Costa Rica, nada más para enfatizar un poco que la libertad de expresión y libertad de prensa están en declive aquí, y queremos saber tal vez cómo la situación está cambiando para periodistas que están trabajando en la periferia del país. Bueno, ahora voy a concentrarme más en nuestro estudio en México y darles un poco contexto sobre el contexto en México. Esta es una foto que tomé en 2014. Eso también quiero decir que hemos trabajado en este proyecto sobre México más de 10 años. Empezamos en 2011 entrevistando periodistas en el norte del país. Eso fue cuando hubo mucha violencia en el norte, y desde entonces la violencia sigue en algunas partes en el norte, pero también ha ido
evolucionando está muy fluido la violencia, y ahora diferentes estados en el país están teniendo mucha violencia. Entonces, quiero decir que hoy en día es un problema sin precedente. Más de 160 periodistas han sido asesinados entre 2000 y 2023. Esta es una gráfica que dice dónde se están cometiendo las agresiones en todo. Hoy en día, en todos los estados están agrediendo a los periodistas. También una cosa que se debería decir es que el gobierno quiere que la gente piense que todas las agresiones vienen por parte del crimen organizado, y eso sí es cierto. Las agresiones sí a veces vienen de parte del crimen organizado, pero muchas veces, como pueden ver en esta gráfica, viene de forma digital y a través de agresiones cometidos por los propios funcionarios del gobierno. Ahora voy a subrayar esta gráfica. Indica parte del panorama y la complejidad del problema, porque en México hay muchos grupos criminales operando en el país. Están divididos en más de 16 grupos, pero eso es un cambio drástico desde desde otras décadas. O sea, históricamente habían como tal vez 5 grupos y ahora están operando más de 17 o 16, así que eso crea un problema para periodistas que quieren trabajar y informar a sus comunidades, pero si se está cambiando la situación en términos de grupos de crimen organizado, está muy difícil saber cuál es la información que se puede publicar o cuál es la información que no se debería publicar, y eso les hace más vulnerables a los periodistas. Esto también es otra gráfica para decirles que los estados más peligrosos para periodistas están en la periferia, o sea, no en el centro donde está la Ciudad de México. Pueden ver el estado de Veracruz, por aquí, Guerrero y también Chihuahua es un estado peligroso. También es importante subrayar el alto nivel de impunidad en México. Cae en el 6º lugar. Eso fue en 2020, cuando terminamos la parte formal de nuestro estudio. No voy a hablar mucho de esto, solamente que las periferias en el país, en México y tal vez aquí en Costa Rica, es una región o son regiones importantes en términos de cuando se está intentando explicar qué está pasando con los periodistas. Y las periferias las definimos como tales regiones donde dentro de las naciones y a niveles internacionales que suelen ser geográficamente distantes a los centros políticos y económicos, que en muchos sentidos son menos conectadas a recursos y apoyo, y esas comunidades generalmente reciben poca atención o ayuda del metrópoli, y por lo tanto la gente que vive en estas periferias tienen que confrontar asuntos sociales a nivel local. También contribuimos otro concepto que es la doble periferia, que quiere decir que tal vez esos son los periodistas que están en los
lugares donde hay muy bajos niveles de independencia política y bajos niveles de autonomía profesional. La pregunta general de la investigación es en el contexto de incremento de violencia hacia la profesión periodística en México, ¿cómo sobrevivieron y persistieron las y los periodistas? Voy a pasar esto porque quiero que tengamos más tiempo para hablar. Entonces, para dialogar entre nosotros. Una cosa interesante son los hallazgos. Y sobre resistencia encontramos que hay diferentes formas de resistir. Una forma cotidiana y una forma extraordinaria. ¿Qué quiero decir con eso? Son respuestas en términos de formas de resistencia diaria, son respuestas hacia agresiones y un ambiente hostil que involucran cambios menores al trabajo diario y la práctica periodística. Entonces pueden ser como cambiar protocolos de seguridad, autocensura. Hemos visto en todo el país están autocensurando de alguna manera, no identificar fuentes, no cubrir ciertos temas, usar WhatsApp en vez de mensajes de textos. Esos son como unos ejemplos. Y también hay otras formas de resistencia extraordinaria. Entonces, algunas formas de resistencia extraordinaria podría ser usar disfraces. ¿Por qué un periodista usaría disfraces? Para que no se identifique, ¿no? en situaciones de seguridad. O sea, encontramos y entrevistamos a periodistas que usaban bigote falso o ponían diferentes lentes, cachucha, para no identificarse. Usar chalecos de antibalas, por ejemplo, es otra forma extraordinaria. Es que normalmente cuando se usa un chaleco de antibalas es cuando estás en una situación tal vez de guerra o algo muy peligroso, ¿no? Que es algo extraordinario. Y otra cosa importante, otro hallazgo importante fue esta forma de resistencia a nivel colectivo. Encontramos que en México, donde el gremio periodístico solía ser más dividido, más para la gente que querían ser como los primeros para publicar y no tenía mucha solidaridad. Encontramos que empezaron a crear diferentes redes, diferentes colectivos para protegerse, para capacitarse, una forma de apoyo entre ellos, ¿no? Entonces, eso fue algo que nunca se había visto en la historia de la prensa en México. Entonces, es un ejemplo de una de las redes que se formaron en Sonora, la red de Sonora de periodistas. Y Sonora es un estado al norte que es la frontera con Arizona en Estados Unidos. También hay una red de periodistas de Juárez. La red de periodistas de Juárez es una de las primeras redes que ha influido y otras redes se formaron después de esta red, que es como un ejemplo importante en este panorama. Van también en las calles para manifestar y llamar atención a los diferentes casos. En este caso es una periodista, Miroslava Breach, que fue asesinada en el estado de Chihuahua. Entonces, lo que vimos es que existen colectivos y redes por casi todo el país, que es algo muy novedoso, muy innovador, que nunca se había visto antes. Entonces,
ahora quiero ver, bueno, esto es para que puedan ver, son las personas que crearon la red de periodistas de Juárez: Lucy Sosa, Rocío Gallegos, Arali Castañón y Sandra Rodríguez. Y ahora voy a mostrarles un video para que puedan escuchar directamente de Rocío Gallegos, una de las fundadores de esta red. Y antes ella fue jefa de información en el periódico Diario. Ahora está manejando la red de periodistas de Juárez y la publicación que tienen en línea que se llama La Verdad. A ver si puedo. Volteo hacia atrás y siento un orgullo de los periodistas de Juárez, muy fuerte, porque, disculpen, pero me quiebra, porque me tocó dirigir equipo de periodistas en esa época directamente, y no nada más hablo por los colegas del diario, o sea, estoy hablando por los colegas de Ciudad Juárez. Radio, prensa, televisión, estaban ahí. Había pools, o sea, no sabíamos cómo actuar, de repente buscábamos a ver quién podría ser el líder del grupo acá, se buscaban pool para ir a cubrir tal cosa, que representara un riesgo para el periodista, para que no fuera solo. Buscábamos la manera de seguir haciendo nuestro trabajo. Por eso yo siento que es de mucha valentía y de mucho orgullo lo que hicieron muchos de nuestros colegas. Fue algo más allá de las empresas periodísticas. Más allá de las empresas periodísticas. Fue un trabajo que realmente hizo el periodista de a pie y en la calle. Bueno, así que incluimos partes de esta entrevista en el libro, las historias de ella y muchos más periodistas que están en el libro. Incluimos sus historias en el libro. A ver. Creo que voy a parar ahí para que podamos tener un poco más de tiempo para hablar entre nosotros, pero también les quiero decir que vamos a tener un congreso en septiembre y quería invitarles que manden sus resúmenes, sus resúmenes de trabajo, si tienen trabajos sobre comunicación. Es un congreso global donde estudiantes de posgrado, profesores pueden mandar sus resúmenes para participar en este congreso. Y con eso voy a terminar y mil gracias por estar aquí, por la invitación. Le damos las gracias a Celeste González de Bustamante y Janine Relly por su intervención. A continuación vamos con las preguntas del público. Bueno, se sabe que en México los medios se han visto amenazados por las organizaciones de narcotráfico o incluso el gobierno. ¿Cómo afecta esto a la veracidad de los medios ante la gente? Buena pregunta. The question is, there have been aggressions against journalists by organized crime groups and by the government. How does this affect the veracity of the media that's being produced?
Yo puedo contestar primero. Eso es muy buena pregunta porque es otra parte del contexto. Si están recibiendo tantas agresiones, si están matando a periodistas, no hemos dicho nada sobre cómo afecta al periodismo en sí. O sea, la parte de las publicaciones o lo que sale al aire. Entonces, lo que hemos visto, como platiqué antes, que hemos visto autocensura en todas partes del país, eso afecta qué es lo que van a cubrir o qué es lo que no van a cubrir. Entonces, en varios lugares, especialmente en las periferias, en las doble periferias, pararon totalmente de cubrir asuntos sobre crimen organizado, punto. Y han explicado esto a sus lectores, han publicado editoriales diciendo, pues, disculpen público, pero no vamos a cubrir esto porque nos están matando. O en otros casos han publicado también comentarios en el periódico diciendo, ¿qué es lo que quieren de nosotros? Que en realidad han matado a esta persona y a este periodista, no sabemos las reglas con ustedes, qué es lo que quieren de nosotros. Y eso fue como un comentario dirigido tanto a los grupos criminales, al gobierno también, porque el gobierno, ellos piensan que el gobierno deberían hacer más para frenar, para cambiar esta situación. Entonces, sí hemos visto cambios drásticos en términos de la cobertura, especialmente en las periferias que no están cubriendo varios temas. Pero a la misma vez, también hemos visto que han sido muy innovadores en términos de cómo pueden cubrir ciertos asuntos. Entonces, si no pueden mencionar nombres o si no pueden mencionar los grupos criminales en sí, tal vez pueden reportear sobre otros casos, ¿no? Entonces, es súper complicado, pero eso es también otra parte del panorama y otra parte del problema que se necesita continuar investigando también. I don't know if you have any other... Maybe just, if you didn't mention the... Oh, I had mentioned it. I don't have a mic. Yeah. Oh. That they sometimes send the news video audio. Oh, right. Otro ejemplo bueno que mencionó Janine es que en algunos casos si no pueden publicar la información en sus comunidades, a veces mandan la información a la Ciudad de México, tal vez como para que lo publiquen a nivel nacional, o también hemos visto casos en que los periodistas mandan información a otro país, a Estados Unidos en este caso, para que ellos difundan la información y luego ya que está difundida la información en Estados Unidos, ellos pueden como republicar, pero no, la información no viene directamente de ellos para tener un mayor, tal vez un mayor, mejor seguridad. And a little bit everyone publishing at the same time occasionally and then moving to... También sí, bueno, hemos visto como aquí en Costa Rica que los periodistas tienen que salir del país, ¿no? Para poder continuar con su trabajo, para sobrevivir, y también publican juntos. Esa es otra forma de como protegerse. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ariana Rauda y mi pregunta es, ciertamente como ustedes lo indicaron, México es un país donde desde el 2000 hasta acá han habido más de 150 asesinatos, pero
Pregunto, ¿por qué no hacer más bien el estudio sobre Estados Unidos, donde también hay casos de censura y de distintos asaltos a periodistas, como tal vez mencionando más recientemente el asesinato de Jeff German en el 2022 debido a una denuncia política que realizó y que murió apuñalado, o en la época en que se publicó el estudio, en el 2020, que hubieron más de 117 arrestos debido a los periodistas que estaban cubriendo las marchas? Entonces, ¿por qué cubrir específicamente México en vez de Estados Unidos? Buena pregunta. Bueno, hay gente, hay otros investigadores que están investigando eso en Estados Unidos, y nosotros pensamos que estuvimos en la época en la cual empezamos este estudio, que teníamos un poco varias ventajas, ¿no? Teníamos el respaldo de nuestra institución. También vivimos, ahora estoy viviendo en Texas, pero en aquel tiempo estaba viviendo en Arizona, como 60 millas de la frontera. La frontera es bastante cerca a nuestra ciudad, entonces también tuvimos la ventaja de poder ir y hacer entrevistas y regresar el mismo día. Así, y para académicos que les interesaría este tema en México, era una época muy difícil para ellos. No era muy fácil, era una situación bastante difícil para ellos, para su propia seguridad, intentar hacer este tipo de estudio. Entonces, por eso nosotros sentimos obligadas para hacer el estudio en México, y México es el país más peligroso en toda América Latina. Sí hay problemas en Estados Unidos y problemas graves, y está empeorando también la libertad de prensa y la libertad de expresión en México, en Estados Unidos también, pero pensamos que dando nuestra posición geográfica, también mi doctorado es en historia sobre América Latina, también tuvimos muchos colegas que estaban trabajando en México. Sentimos que era como parte de nuestra responsabilidad empezar a investigar la situación en México. Do you want to answer that? Why Mexico and not United States? Or And I anything think, else do you want to I think add? since we started the study in 2011, from 2016 on during the Trump administration, there was a lot more, rhetoric around Yeah. disparaging the press, and dangers have increased since 5 years into our study. Sí, otra cosa es que la situación política ha cambiado drásticamente en Estados Unidos, como ustedes saben, especialmente después del 2016 con el presidente que estuvo antes. Entonces, por eso también ya estábamos en el proceso de esta investigación. Hola, yo me llamo Cristian Mora y mi pregunta es si el Internet y las redes sociales han tenido algún papel en este contexto de agresión y represión hacia los periodistas mexicanos. Claro que sí, como en todas partes. Y eso fue parte de nuestro estudio también, saber y entender cómo estaban, en primer lugar, qué tipo de agresiones recibieron en línea, y también la otra parte que es nuestro enfoque es cómo estaban respondiendo a estas agresiones. Entonces, lo que vimos es que también cambios drásticos. Antes ponían en Facebook o en otras redes sociales o en Twitter, mira, estoy en vivo aquí cubriendo tal cosa, ¿no? Ahora con la violencia no se puede hacer, o sea, tienen que esperar
hasta que salgan de un lugar difícil y luego tal vez ponen que estuvieron ahí, publican el reporte, pero eso fue como un cambio drástico. Y eso influye también en la manera de cómo vas a actuar con audiencias y la comunidad también, ¿no? Es muy buena pregunta. Bueno, mi nombre es Felipe Carballo y mi pregunta es ¿cómo defender la independencia del periodismo cuando existen estas organizaciones que pretenden silenciar a los periodistas? Perdón? ¿Cómo defender la independencia del periodismo cuando existen estas organizaciones como grupos criminales o políticos que pretenden silenciar a los periodistas? Sí, bueno, la independencia del periodismo, quiero decir que el paisaje de medios en México es muy grande. O sea, estamos hablando de los medios más vulnerables en México. No estamos hablando de Televisa o de Reforma, los grandes periódicos. Pero a la misma vez es súper difícil poder mantener un nivel de independencia, ¿no? Especialmente en estos lugares donde son mucho más vulnerables. O sea, les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo mantener independencia cuando estás publicando información tal vez sobre una fiesta de niños, una fiesta de cumpleaños, y no sabes si tal vez esa niña o ese niño está conectado con un grupo de crimen organizado, o los papás, no el niño, la niña. Entonces, lo que han tenido que hacer es negociar a veces, negociar y decir, vamos a publicar esto o no vamos a publicar esto. Así que eso es también otra cosa, que las respuestas son muy variados, ¿no? Muy variadas en términos de en qué año, en qué tipo de amenaza, cómo responden dependiendo en qué lugar, la historia de medios en ese lugar y qué relaciones tal vez tienen con estos grupos. Hola, mi nombre es Steven Torres. Quería saber sobre qué beneficios o qué seguridades le dan estas redes a los periodistas. Es una buena pregunta. Ustedes tienen muy buenas preguntas. ¿Qué beneficios? Muchos beneficios. O sea, no en términos financieros, pero en términos de capacitarse, dan talleres de todo tipo, de cómo han creado muchos talleres sobre la ética. Y eso es como una cosa interesante, dado esta situación en que estuvimos hablando de el contenido. Y si podemos ver un lado bueno de todo esto, han beneficiado en términos de más capacitación a través de estas redes, y eso ha mejorado en algunos casos el nivel de periodismo en algunas regiones. Y entonces eso es como el lado bueno, capacitación, y también en forma de, eso también está conectado con nivel de resiliencia en los periodistas, cuando están juntos, cuando se pueden apoyar uno al otro, también se sienten emocionalmente mejor, y así pueden continuar con su trabajo. Sin eso, tal vez no. Entonces, pero otra cosa interesante es que
quizás es parte de del grupo de periodistas que entrevistamos, pero fue muy en común, muy raro que un periodista o una periodista dijera, no voy a seguir con esta profesión. Estaban muy comprometidos en términos de qué es lo que, a su labor periodístico. Buenas tardes, yo soy Miguel Fallas y mi pregunta tenía que ver con que mencionaban que uno de los mecanismos de resistencia era la migración que hacían algunos de los periodistas y que incluso en casos de Nicaragua muchos periodistas migraban a México y Costa Rica. En este caso yo quería saber si en alguna parte del estudio pudieron conocer qué tan efectiva era esta medida y si habían sistemas de persecución una vez que estas personas migraban. Y si el hecho de que podían migrar o este proceso generalmente sí les garantizaba una mayor seguridad y recibimiento en el país, a pesar de... Sí, es una buena pregunta sobre what happens to the journalists if they decide to leave the country, or in some cases, en algunos casos van al centro del país en vez de estar en la periferia. ¿Qué es lo que pasa con ellos? What happens to them? Eso es otro nivel que no hemos estudiado en sí, pero sobre los casos que hemos visto, varía mucho también. O sea, a veces pueden ir al centro de México y tener un mayor respaldo a través de estos grupos, estos colectivos. También han ido a Estados Unidos y no han podido continuar con su labor periodística por cuestiones de lingüísticas, tal vez, o otras cuestiones. Tienen que trabajar en algo, ¿no? Y no han podido encontrar. Porque algunos periodistas, esos son los más vulnerables, tal vez no tienen un diplomado, no han estudiado periodismo directamente, entonces a veces no pueden continuar con su labor. Hay una gran variedad, o sea, en algunos casos han documentado que si un periodista ha ido de Oaxaca, hay un caso en que un periodista fue Veracruz al centro de México, a la Ciudad de México, y fue asesinado. Entonces, eso es una respuesta a tu pregunta, ¿no? Que no es garantizada la seguridad. En Costa Rica es una cuestión que queremos investigar, ¿no? Vamos a ver. And I was going to, you might want to add to the sort of, we sometimes see parallels from journalists leaving the country, those who are on the periphery and have lower income, less education, might end up similarly on the periphery in the U.S. or other countries doing janitorial work, where others might get fellowships. Right. Es un poco más como la cuestión de variedad. Si estos periodistas vienen de una posición vulnerable en este caso en México, y van a Estados Unidos, están también otra vez en la periferia, pero en otro país. Entonces, por eso a veces tienen que hacer trabajos, que no tiene que ver nada que ver con periodismo, trabajar como la limpieza o algo así, ¿no? Entonces les ponen en una posición difícil también económicamente hablando. Hola, mi nombre es David Bolaños y con respecto a mi pregunta, con lo que ustedes mencionan de la violencia digital que ha aumentado hacia los periodistas
no solo en México, sino en Latinoamérica. También hay herramientas de espionaje como el método Pegasus, que está metido en los teléfonos de los periodistas. De hecho, hay periodistas asesinados en México que se han reportado, que han sido espiados por este método. ¿Qué maneras podrían existir para poder protegernos como periodistas de no solo la violencia digital, sino también el espionaje que se hace mientras realizamos el trabajo? ¿Qué medidas de seguridad están implementando estos grupos organizados, si existen o no existen, y qué recomendaciones podrían dar ustedes? Hay varios grupos, asociaciones a nivel internacional que se dedican a capacitar a periodistas para que tengan más seguridad en su trabajo a nivel digital, pero es un gran problema, ¿no? Porque vamos a todos, no solamente los periodistas, pero cualquier persona que se mete en línea hoy en día puede ser como recibir o estar en ese lado de estar espiado. Entonces, pero más problemas aún para un periodista. Aparte de eso, ustedes están en una universidad donde me imagino que tienen clases de eso también, o tienen personas que saben de esas herramientas. Nosotros no nos dedicamos a eso, pero sí existen recursos para poder capacitarse en ese sentido. Lo que pasa es que no es como cuestión de capacitarse una vez y ya, porque siempre estas formas de espiar va a estar evolucionando y vamos a tener que capacitarnos y mantenernos al tanto de cuáles herramientas existen y cómo podemos protegernos, ¿no? Did you understand that question about basically how do the journalists or people who want to practice journalism protect themselves from being spied on online? And I was just, yeah. And you mentioned the whole efforts. Yeah. Hola, mi nombre es Ana Laura Torrealba. Yo les quisiera preguntar, como ante este panorama de violencia al que se enfrentan los periodistas, ¿cuál es el mejor modo para ejercer el periodismo? Ya sea con una organización de noticias que, como mencionan en su libro, muchas veces sucumben a la corrupción y no protegen a los periodistas, o de manera independiente, que también puede significar vulnerar muchísimo a las personas periodistas. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pueden continuar haciendo periodismo de calidad dado a estas condiciones tan extremas en algunos casos? Y según nuestro estudio y según lo que hemos visto, la mejor forma para protegerse y para poder seguir mejorando el periodismo en sí es colaboración, es trabajar con colectivos, trabajar en redes, trabajar en apoyando uno a otro, ¿no? En vez de trabajar independientemente a nivel individual, porque eso sí les hace mucho más vulnerables. Bueno, está claro que, como ustedes nos contaron, que la mayoría de los casos se han presentado en los estados de la periferia de México, pero me llamó la atención de los que presentaron del 2023, que eran menos, pero habían 3, uno en Hidalgo, uno en Ciudad de México, otro en Puebla, que son estados del centro. ¿Será que se está centralizando un poco más el fenómeno? O? Sí, es buena observación. Entonces, hay que ver eso, si solamente es un blip, como se dice, o si el problema está yéndose en todas partes. ¿Y qué es lo que sucede en México? O sea, ¿en qué partes de Puebla estamos? Porque también pueden estar
en la Ciudad de México, que es el centro, pero si uno de ustedes, ¿quién ha estado en la Ciudad de México? Es una ciudad, ¿no?, grandísima, y aún en México, yo argumento que aún en la Ciudad de México hay periferias, lugares donde la gente está muy económicamente vulnerable, sin acceso a recursos, y eso tiene que ver con periodistas también. Pero sí, eso fue una buena observación y creo que tenemos que seguir observando lo que está pasando, sí. Pero para decir la verdad, la violencia en México, en términos de agresiones hacia periodistas, está en todos estados. No voy a decir en todas partes del país, que eso es otra cosa, pero está en prácticamente todos estados ahora. Bueno, mi nombre es Tracy Rodríguez y mi pregunta va un poco que me llamó la atención cuando ustedes presentaron la lista de los periodistas asesinados en el 2023, predominaba el nombre de hombres en esta lista. ¿Cómo está el tema entre hombres y mujeres en estos asesinatos que han habido en el rango de años que ustedes han investigado? ¿Predomina alguno o están parcialmente igualados? A ver si entiendo la pregunta, la cuestión de género en términos de quienes están matando. Sí, tienes razón, la mayoría de los periodistas que han matado han sido hombres, pero como si ves las cifras a través de los años, parece que están agrediendo más a mujeres, más que antes. No más que hombres, pero están recibiendo más agresiones mujeres y están matando a más mujeres comparado a años anteriores. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Se puede verlo de diferentes maneras. Una manera es que hay más periodistas, mujeres, que están trabajando, y también hay más mujeres que están cubriendo temas delicados, que puede ser, en este caso, gobierno, la nota roja, corrupción. Esos pueden ser las fuentes más difíciles y que les ponen en más peligro. Mi nombre es Ani Pérez y voy a hacer la última pregunta para cerrar este ciclo. ¿Lograron ustedes identificar elementos más allá de la resistencia en el ámbito de la resiliencia de los y las periodistas? En el siguiente sentido, en términos normales, en grupos humanos, cuando hay este tipo de agresión sistemática, se termina en autolesiones y en suicidios, pero no entre periodistas agredidos o agredidas. Hay un sentimiento de sobrevivencia, de no abandonar la profesión. ¿Investigaron un poquito sobre cómo describir ese sentimiento que hace que quien ejerce el periodismo quiera seguirlo ejerciendo por su función pública, por su servicio a la democracia, hasta el final? Eso es otra pregunta, ¿no? ¿Por qué? El por qué. ¿Por qué siguen con el periodismo dada esta situación? Y el lado psicológico, ¿no? Entonces, como no somos psicólogas, no pusimos preguntas que se tiene. Eso es una pregunta muy buena, pero es una pregunta sobre la psicología de periodismo, ¿no? O de los periodistas. Pero hemos visto que sí hay una conexión. No tuve tiempo para platicar sobre esto, conexiones entre las formas de resistencia y la resiliencia. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Entre más los periodistas se metieron en estos colectivos o las redes, más
más resiliencia que tenían, o sea, un nivel de resiliencia mayor que si no hubieran estado involucrados o participando en talleres o capacitaciones o diferentes maneras de apoyarse uno al otro o en grupos. No sé si contesto la pregunta. Muchas gracias a Celeste González de Bustamante, educadora e investigadora de la Universidad de Texas en Austin, y a Janine Reilly, educadora e investigadora en la Universidad de Arizona, por compartirnos su visión y sus estudios en el campo de la comunicación y el periodismo. Esto ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigación en Comunicación. Somos estudiantes del curso de Periodismo 2023. Muchas gracias.